Muy buenos días para todos. Bueno, hoy los saludamos con mucho agrado y con mucha felicidad, pues sabemos que en el territorio mexicano han sido días en los que se han presentado sismos y han sido días en los que han estado en temblores. Comentábamos precisamente con nuestros dos speakers en la sesión de prueba antes de que saliéramos en vivo lo que sucedió anoche. Incluso pues hablaremos un poco de eso. La idea desde luego es hablar de lo que nos trae a colación la legalidad de la firma electrónica en México bajo la norma NOM 151, pero pues lo primero que queremos decir es que nos alegra mucho que ustedes estén en vivo, que estén acompañándonos, que podamos estar compartiendo esta sesión y desde luego muy felices de tener con nosotros a Alfredo Reyes y a Benjamín Frascaroli desde México transmitiendo esta sesión en vivo. Les recuerdo, antes de darles el pase a ellos y saludarlos, tenemos una sección de preguntas y respuestas y una sección de chat. En la sección de preguntas y respuestas, ustedes pueden ir dejándonos sus preguntas. Incluso ya recopilamos muchas de las que ustedes nos dejaron. Muchas personas se inscribieron a la sesión, nos enviaron sus preguntas y nosotros las incluimos en la presentación y en el diálogo que vamos a tener durante esta hora. La idea es que sea una conversación de aproximadamente unos 50 minutos entre Benjamín y Alfredo, y posteriormente pasamos a una sala VIP, las personas que quieran conectarse. Esta sala VIP tiene como objetivo poder ahondar en sus preguntas, ahondar en los detalles precisamente, y desde luego sabemos que muchas personas van a tener preguntas respecto a la plataforma, van a tener preguntas respecto a cómo se integra la firma electrónica con nuestra plataforma, y ese es el espacio precisamente perfecto para poderles decir cuáles son esos detalles de integración, y también desde luego nos va a acompañar Alfredo en la sala VIP. Es un espacio en el que ustedes pueden prender sus cámaras, prender sus micrófonos, y desde allí vamos a estarlos recibiendo. Es una sala en la cual nos vamos a conectar vía Google Meet. Les vamos a compartir el enlace vía chat al final de la sesión, como les digo, cuando ya hayamos concluido la conversación. Bueno, ya dijimos la dinámica bajo la cual vamos a participar. En unos minutos vamos a tener un sondeo, pero quiero darle paso primero a Benjamín Frascaroli, nuestro director en México de WebDoc. Benjamín, muy buenos días. Y qué bueno que Muy estés buenos con días, Andrés. nosotros. Trasnochado. Sí, bueno, ayer, como muchos sabrán, tuvimos un temblor a las 1:30 de la mañana, estábamos comentándolo aquí con Alfredo, que terminamos todos en la calle a esa hora ahí esperando a que se volviera a la normalidad, así que quedamos medio trasnochados. Bueno, Benjamín, muchas gracias por acompañarnos. Y nuestro invitado especial de esta mañana, Alfredo. Alfredo Reyes, bueno, como todos ya lo conocen, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, es un gusto nuevamente tenerte con nosotros en una conversación de firma electrónica, Alfredo. Muchísimas gracias, también es un honor para mí. Les agradezco mucho la oportunidad y aquí estamos a sus órdenes. También trasnochado, Alfredo. Bien trasnochado, yo creo que de aquí en adelante voy a dormir con zapatos porque así salgo más rápido. Sí, ya preparados todos para salir después de una alerta sísmica. Ya como vamos, mira, ya de verdad, ya es común, ya septiembre es un mes de los temblores, ¿no? Bueno, Hay que estar fuera de la ciudad en ese momento. Exactamente. Y la idea precisamente es, bueno, luego del saludo, poder hacer un sondeo en vivo. Nuestro equipo de producción va a lanzar 4 preguntas que pedimos que ustedes las puedan en este momento responder en sus móviles, en sus teléfonos móviles, en sus pantallas, en sus laptops, en sus iPads, en lo que tengan en este momento, en el dispositivo que tengan en el que se estén conectando. 4 preguntas de respuesta muy rápida. Queremos que seamos muy ágiles en lo posible para poder tener un sondeo general de qué tanto se conoce en este momento de firma electrónica, qué tanto la están usando, si conocen el concepto de CLM. Voy a leer rápidamente las preguntas. ¿En tu empresa actualmente usan firma electrónica en sus procesos de gestión contractual? Una pregunta es sí y no. La segunda pregunta, si utilizan una plataforma para todo el ciclo, para gestionar todo el ciclo de vida de contratos. Entonces, igual, una respuesta de sí o no. Y si en tu empresa en este momento están en la búsqueda de una plataforma para la gestión de contratos que integre la firma electrónica. Nuevamente, una respuesta sí y no. Y si usan algún sistema de generación de firma electrónica masiva para generar gran volumen de contratos. Entonces, nuestro equipo de producción nos va a decir en qué avance de votaciones vamos.
vamos alrededor de un 60%, nos mencionan por acá, un par de segundos. La idea es que seamos muy ágiles, pero que podamos tener la mayor cantidad de respuestas posibles, precisamente para que podamos tener una gran muestra y poder compartir con ustedes los resultados en vivo. De las más de 150 personas que nos acompañan en este momento, vamos llegando a un 80% de respuestas del sondeo completas. Un par de segundos más para que nuestro equipo de producción cierre la encuesta y pueda compartir en vivo los resultados con todos. Muy bien, ya vamos llegando al final. Listo, equipo de producción. Cerremos la encuesta, compartamos la información con todos. Y acá, con esta información precisamente, vamos a darle el paso a Benjamín y Alfredo para que nos den su visión de lo que son los resultados en este momento. Todos lo están viendo en pantalla. Y Benjamín, te dejo la palabra para que junto con Alfredo compartan lo que la experiencia que están teniendo en la realidad las personas que se conectaron con nosotros. Por supuesto. Muchas gracias, Andrés. Bueno, primero saludarlos a todos, muy agradecido de esta sesión. Como obviamente el interés de todo acá es entender un poco más en profundidad los alcances y las definiciones también del uso de la firma electrónica en sus operaciones diarias. Por eso que hoy en día pedimos la participación y agradecemos la participación del doctor Alfredo, quien es conocido por ser una eminencia en materia de firma electrónica en el mercado de México. Por lo tanto, sabemos que tienen muchas preguntas, muchas consultas que están ansiosos de ser resueltas, así que las vamos a ir respondiendo más adelante. Ahora, lo que me interesa antes de comenzar es también en poner un poquito de contexto acá a lo que estamos viendo. Primero, interpretarlo de la siguiente manera. Partimos desde que este webinar es obviamente promovido por Webdocs. Webdocs es un sistema para la gestión integral del ciclo de vida de los contratos. O sea, nosotros hacemos transformación digital en el mundo de la gestión contractual o gestión legal, ¿ya? Y el punto de inicio, básicamente, de la operación de la transformación digital parte de la firma electrónica. Y la firma electrónica siempre va a haber una serie de preguntas que tienen prácticamente todos nuestros clientes, si se puede utilizar para estos casos, si es válido, si es legal, miles de condiciones, miles de preguntas que tienen diversos tipos de industria, diversos tipos de operaciones. Entonces, lo que podemos ver en los resultados, de manera inmediata, es que la mitad del mercado está utilizando hoy en día firma electrónica, ¿ya? Eso ya es un avance. O sea, hace un año esto podríamos haber dicho que era un 20-80, así que ya vamos avanzando. Si se dan cuenta, hay un empuje mayor sobre lo que es el uso de la firma electrónica, pero también hay un 50% que todavía no se ha subido a este primer escalón de transformación, ¿ya? Entonces, eso es bien importante. O sea, la mitad del mercado básicamente está hoy en día utilizando firma manuscrita, y vamos a entender también las repercusiones que eso trae. Y por otra parte, y vinculado también a lo que comenté anteriormente, se puede ver que la gran mayoría de las empresas, todavía el 60%, todavía no utiliza un sistema de gestión de contratos, lo que conversa con lo que yo les comentaba sobre que la firma electrónica es el pie de arranque para comenzar la transformación digital en el mundo legal, ¿ya? Entonces, pero por otra parte, y viendo aquí a partir de este webinar, obviamente nos damos cuenta que, por el contrario, tenemos un 54% de las empresas que están buscando una solución. Esta solución puede ser bastante más alineada con lo que es firma electrónica, pero a partir de la firma electrónica, como les comento, se van a abrir varias puertas porque van a comenzar a entender también todos los alcances que se pueden tener para poder digitalizar y generar esa transformación digital en el mundo contractual, ¿ya? Y por último, obviamente, si es que todavía no están sumidos, no se han subido a lo que es el uso de firma electrónica, es muy difícil que también manejen un sistema de firma electrónica masiva. Por lo tanto, se condice con la respuesta número 4. Creo que todo lo que vemos son datos bastante en línea con la realidad de lo que vemos hoy en día en el uso y aplicación de firmas electrónicas y sistemas de gestión de contratos. No sé, Alfredo, si tú tienes una interpretación similar. Lo mismo, exactamente. Ahora, fíjate nada más, la pandemia, estos 2 años de pandemia, pues han forzado a muchísimas empresas a utilizar medios digitales, a utilizar modelos de gestión documental o al menos esquemas de firma. Y a veces esos esquemas de firma no son idóneos, es decir, pueden tener ciertas fallas o no cumplen a cabalidad todos los requisitos legales. Yo creo que por eso es tan importante estar aquí, tener la posibilidad de conocer cuáles son los requisitos legales, qué es lo que debemos de cubrir y ahora sí, de manera informada,
pues proceder a modelos de digitalización documental, ¿no? Con valor legal. Totalmente. Y bueno, ahora vamos a pasar entonces a revisar todas las preguntas que hemos ido recolectando en nuestra operación, en nuestras consultas con clientes. Les comento que tenemos alrededor de 170 personas conectadas, lo que es bastante interesante por el nivel de interés que involucra finalmente la firma electrónica. Y todas las preguntas que van a ver a continuación, que son variadas, son muchísimas, la verdad, son preguntas que han ido surgiendo al momento de evaluar proveedor de firma, evaluar condiciones, evaluar también nuestro propio servicio de CLM, que viene vinculado también a la firma electrónica, y que obviamente resultan de mucho interés para todo nuestro público. Así que partimos con la primera. Alfredo, la primera pregunta sería: ¿qué es un contrato inteligente y cómo se ejecuta? Oigan, pues mira, la verdad es que la respuesta es muy simple. Primero, no es un contrato y no necesariamente es inteligente. Es decir, son reglas automatizadas que se establecen en un sistema para la ejecución de los términos de un contrato. Esto es más viejo que las galletas de animalitos. Fíjate nada más, una vending machine pues realiza un contrato inteligente, es decir, a través de un mecanismo tecnológico, ejecuta los términos de un contrato, que es un contrato de compraventa. Yo pongo una moneda y recibo mi refresco, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos, por ejemplo, arriendo un automóvil, dejo de pagar y donde esté, sin siquiera preguntarme, viene una grúa y se lleva el automóvil. Es pues un mecanismo que se genera precisamente para automatizar los términos de un contrato. Requiere un desarrollo. ¿Cómo se hace? Normalmente es muy simple, es decir, un contrato cualquiera o los términos de un contrato se traducen en expresiones lógico-matemáticas. Tú eres ingeniero y me vas a entender perfectamente, Benja. Es if, then. Si pasa esto, ¿qué es lo que va a acontecer? ¿No? Entonces, esa expresión lógico-matemática se traduce en una fórmula y esa fórmula se ejecuta sobre la blockchain, pero operando a través de un pequeño robot que se denomina Oráculo. Nick Szabo fue el que inició todo esto, es un ingeniero que rectificó y se convirtió a abogado, entonces era gente decente, fíjate nada más. Entonces, él lo que hizo fue, bueno, ¿por qué yo sé programar? Sé, ¿por qué no automatizamos los términos de un contrato? Entonces, creó un pequeño robot que está visualizando cuándo conviene, por así decirlo, ejecutar el contrato. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo es tú compras un boleto con una aerolínea. Hay en el contrato una disposición que dice si el vuelo se retrasa más de 3 horas, te devuelvo el 30% del valor de tu boleto. Entonces, el robot, que se llama Oráculo, está verificando cada 3 minutos a qué hora salió el vuelo. Si sale 3 horas después de la hora programada, en ese momento, sin mediar ninguna reclamación, va a devolver el 30% del valor del boleto a todos los que compraron pues un asiento en ese vuelo. Fíjate nada más qué cosa tan interesante, es algo que está creándose, es algo que se está funcionando y se está ejecutando, vamos, y se espera que para finales de esta década muchos contratos, sobre todo los de carácter financiero y de protección al consumidor, pues se manejen bajo este modelo, con términos especiales para ejecutar para automatizar la ejecución de los contratos. Esta sería la respuesta. La verdad es que no es un contrato y tampoco es inteligente. No hay que hacerlo.
Efectivamente, y el cómo se ejecuta es justamente como tú mencionas, es una herramienta tecnológica que finalmente va a ser capaz de controlar que ese contrato, las condiciones que se pactaron se vayan cumpliendo, y es obviamente como trabajamos básicamente en la mayoría de los sistemas que estamos en este rubro, en el CLM, básicamente haciendo que los contratos vayan comunicando que hay que hacer ciertas acciones para no caer en incumplimientos o para obviamente cobrar lo que haya que cobrar o hacer las acciones que haya que realizar, ¿no? Entonces vamos a la siguiente pregunta. Andrés, ahí está. ¿Cuáles son los tipos de firma digital? Creo que esta es una de las preguntas más estándar que tenemos, ¿no, Alfredo? Exactamente. Mira, aquí hay una cuestión importante. Y de esta pregunta podemos sacar una duda que se ha generalizado en el público. Hace referencia a la firma electrónica como firma digital. En México, la firma digital, por definición, es una especie de la firma electrónica avanzada. Entonces, de hecho, hay dos grandes tipos de firma o de firma electrónica. Una firma electrónica que deviene de claves y contraseñas y otra firma que es una firma electrónica avanzada que requiere para su utilización de un modelo de criptografía asimétrica de clave pública. Por un lado tenemos la firma que está amparada en un certificado del SAT o de un prestador de servicios de economía, y por otro lado, la firma que nosotros convenimos, es decir, la contraseña o la clave y contraseña que convenimos para autenticarnos en una relación jurídica. Todo esto se ha desarrollado conforme al avance tecnológico. Entonces, existe una fortaleza muy grande de los distintos modelos de firma. Por un lado, tienes una firma autógrafa que pues no solamente se genera en papel, sino podemos generarle en un mensaje de datos. Por otro lado, tenemos una firma electrónica que pues podríamos denominar o calificar como simple, que deviene de un intercambio de claves y contraseñas. Y por otro lado, tenemos una firma electrónica avanzada o firma digital, conforme a lo establecido en nuestro código. Tengo referencia, por ejemplo, que en Argentina y en Colombia la firma digital es la firma electrónica avanzada, igual que en Estados Unidos. Entonces, en México es una especie de la firma electrónica avanzada, la firma digital. Totalmente. Nosotros, en el caso bueno, de WebDocs, también dejarlo presente, se pueden utilizar los tres tipos de firma en el caso de ser necesario. Obviamente nosotros promovemos lo que es el uso de firma electrónica, porque obviamente vamos a hablar más adelante de los beneficios que eso trae, pero en el caso de ser necesario, por las condiciones de operación de su compañía, no hay ningún problema, se pueden utilizar todos los tipos de firma. De esta manera, lo que tratamos de decir es que si se puede firmar un documento electrónicamente, en el caso de WebDocs, siempre va a poder ser firmado en la plataforma de WebDocs, ¿no? Y una cuestión interesantísima, y es un valor agregado de la plataforma de WebDocs, es que en un mismo documento pudiera haber dos firmantes con tipos diferentes de firma. Es decir, una de las partes podría firmar con una firma electrónica avanzada y la otra con una firma simple. Y eso pues brinda un valor y no le resta ni tantita seguridad jurídica. Efectivamente. Andrés, perfecto. Entonces, siguiente pregunta. ¿En qué consiste la fecha cierta en los contratos firmados digitalmente? Esta es una pregunta bien relevante sobre los cambios que han habido últimamente, bueno, últimamente del año, ya varios años, en materia de firma electrónica en el mercado mexicano y algo que también se está exigiendo de manera importante en todas las operaciones. Entonces, Alfredo, si nos puede ayudar a entender este concepto de la fecha cierta. Mira, el 23 de octubre del 2019, la Suprema Corte de Justicia resolvió una contradicción de tesis. Era común que empresarios no muy honestos mexicanos pues prefechaban contratos para, por así decirlo, deducir y pagar menos impuestos. El SAT se percató de ello e inició un procedimiento judicial. El derivado de ese procedimiento judicial vino esta contradicción de tesis
en donde exige para poder deducir un contrato ante las autoridades fiscales que el contrato tenga fecha cierta. ¿Qué entiende esta jurisprudencia por fecha cierta? Pues entiende que primero tenga una certificación de carácter notarial, segundo, o se inscriba en un registro público, o tercero, una de las partes de la relación jurídica haya muerto. Entonces, fíjate, contratar un notario para cada contrato que celebre sale carísimo. El registro público, no todos los registros públicos aceptan, pues, registro de contratos. Y tercero, tener que matar a la contraparte para poder hacerlo deducible, pues me ocasiona muchos problemas. Cara a eso, nosotros presentamos una confirmación de criterio al SAT, preguntándole. Entonces, pues le dijimos, oye, tú requieres, para considerar como fecha cierta, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, que un tercero certifique que se realizó el contrato. Bueno, pues una constancia de conservación es una validación, por así decirlo, que hace un tercero legalmente autorizado, estableciendo que el contrato se celebró en una fecha determinada, con base a un sello de tiempo emitido por un reloj atómico y firmado por un prestador de servicios de certificación. Bueno, pues, ¿qué fue lo que nos dijeron en precisamente esta confirmación de criterio? Que efectivamente una constancia de conservación o un timestamp emitido por un prestador de servicios hace fecha cierta. Entonces, es un valor agregado enorme, porque el costo que en papel me significa tener fecha cierta, pues es una certificación notarial y un registro. Del otro lado, pues nada más con tener una constancia de conservación, cumplo el requisito de fecha cierta. Esto también en Prodecon lo ha publicado, y es un criterio que se ha publicado por parte de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, y el propio SAT lo ha reconocido en ese sentido. Entonces, la verdad es que es una ventaja contar con constancia de conservación que, además de garantizar integridad, pues me da fecha cierta. Perfecto, y acá vinculándolo también a la firma de Webdocs, comentar que Webdocs cuenta con constancia de conservación en la número 51, por lo tanto, contamos efectivamente con la fecha cierta, y también nuestros proveedores de firma electrónica avanzada que están integrados a la plataforma también cuentan con esta certificación. Por lo tanto, cumplimos a rigurosidad con ese elemento. La siguiente pregunta: ¿cuáles son los elementos básicos que pide la legislación para que una firma electrónica sea válida en un tribunal? Fíjate, aquí hay una cuestión interesantísima. Para que sea válida en un tribunal, desde la reforma de mayo del 2000 y agosto del 2003, se establecieron reglas específicas de valoración de la prueba electrónica y de la firma electrónica en un juzgado. Miren, vamos a la lámina siguiente, porque hay un cuadrito que nos puede ayudar muchísimo. Miren, nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles establece que para valorar la fuerza probatoria de un mensaje de datos hay que estimar la fiabilidad del método en el que se generó, comunicó, recibió o archivó el mensaje de datos. Bueno, pues esto es, no podemos confundir la fiabilidad de la firma electrónica con la fiabilidad del mensaje de datos. Es decir, la firma se estampa en un mensaje de datos, y lo que es prueba en juicio es el mensaje de datos firmado. Luego, entonces, este mensaje de datos, para poder ser prueba en juicio, requiere ser, uno, atribuible a las personas obligadas. La manera en que voy a hacerlo atribuible es a través de una firma electrónica. Segundo, garantizar que sea íntegro e inalterado a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva.
Y tercero, bueno, esta es una norma oficial mexicana de conservación de mensajes de datos. Esta NOM 151 que nos brinda fecha cierta, nos garantiza precisamente esa integridad y que sea accesible para una consulta posterior. Fíjense entonces que por el solo hecho de contar con un modelo de firma electrónica, tengo ya presupuestos que nos permiten poder presentar a juicio el mensaje de datos y ese mensaje de datos que te diré, deberá ser considerado por el juez. Es decir, yo lo único que tengo que hacer es entregar el mensaje de datos como tal. Normalmente el propio mensaje de datos tiene evidencias de firma y evidencias de, por así decirlo, rastros de auditoría autocontenidos en el documento, y ese mensaje de datos se comparte con la contraparte al momento de firmar un contrato. Entonces, teniendo estos tres elementos, atribución, integridad y accesibilidad, garantizo que ese mensaje sea considerado como prueba en juicio. Y si un juez no lo quisiera aceptar, procede en contra de él un recurso de queja, porque pues se establece por la propia legislación las reglas que deberá hacer o lo que deberá hacer el juez para poder valorar un mensaje de datos. Entonces, es una ventaja operativa muy grande por sobre un papel tradicional o una firma en papel. Imagínate. Perfecto, creo que quedó clarísima esa explicación, Alfredo, muchas gracias. Con esto creo que queda muy claro que el uso de firma electrónica es totalmente válido en el mercado mexicano y que en el caso de las firmas que utilizamos nosotros, tanto con la firma simple de WebDocs, con nuestros proveedores de firma electrónica avanzada también que están integrados, no habría ningún problema para presentar ningún tipo de documento en un juicio en el caso de que así sea necesario, ¿no? Así que excelente por esa parte. Si seguimos a la siguiente. Entonces, de acá también cuando se registraron fueron ingresando una serie de preguntas. Entonces, vamos a saltar una que teníamos acá, de Juan Ángel Pérez, que pregunta: ¿qué elementos de defensa existen para demostrar la veracidad de la firma en un contrato individual de trabajo ante un juicio laboral? Esta es una pregunta muy recurrente. Es una pregunta recurrente y fíjate, en nuestra legislación laboral reconoce el uso de medios electrónicos y reconoce la firma electrónica como prueba en juicio. Entonces, ¿cuáles son los elementos de defensa? Garantizar primero, fíjate, y esto es importante, dependiendo del tipo de firma que voy a utilizar. Si voy a utilizar una firma simple, debo de garantizar que esa firma corresponde al trabajador. Primero, que es íntegra, que no se ha modificado en el tiempo. Y tercero, que es accesible, es decir, que tiene rastros de auditoría que involucran al propio trabajador. Es muy común en ocasiones generar modelos de firma en el ámbito laboral a través de OTPs al teléfono de la compañía o al correo electrónico de la empresa. Y esto normalmente es combatido por los propios trabajadores porque la empresa o la área de sistemas de la empresa puede tener acceso a esas comunicaciones. Entonces, es recomendable en este caso en particular que la comunicación se haga al teléfono propio del trabajador o se haga precisamente al correo propio, el personal, y no al de la propia empresa, ¿no? Y por otro lado, la firma electrónica avanzada, claro que se puede considerar como prueba en juicio siempre y cuando podamos garantizar que esa firma electrónica avanzada cumpla los requisitos para que sea eso, una firma electrónica avanzada. Es decir, la clave privada estaba en el exclusivo control del firmante. Al momento de la firma, él la tenía y es posible garantizar integridad del mensaje de datos y integridad de la propia firma. Cumpliendo estos 4 requisitos, podemos estar tranquilos y claro que se considera la firma como prueba
en un contrato laboral, en un juicio de carácter laboral. Perfecto. También comentar que varios de nuestros clientes han tenido esta consulta de manera reiterada, han hecho las evaluaciones inclusive ante las instituciones pertinentes de México directamente, y han obtenido ya el dictamen básicamente de que es posible utilizarlo, de que no hay ningún problema y que pueden continuar sus operaciones con firma electrónica, dado obviamente los beneficios que se desprenden del uso de estas mismas. En el caso de que necesiten algún tipo de chequeo de estos estudios que se han realizado, sin problema nosotros podemos hacer las conexiones para que obviamente hagan las consultas con nuestras referencias, que serían también nuestros clientes mismos, más allá de nosotros que desarrollamos los estudios pertinentes para poder entender que esto se puede utilizar en un juicio laboral, ¿ya? Pero de todas maneras queda a disposición para que puedan resolver cualquier consulta que tengan en materia laboral, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente pregunta. Jurídicamente, ¿es válido que una plataforma tecnológica ejecute un contrato sin la intervención humana? Mira, esto en México sí es válido jurídicamente hablando. En Europa no. En Europa el Reglamento General de Protección de Datos Personales establece que precisamente la ejecución de un contrato no puede quedar a cargo de una plataforma tecnológica. Y es por ello que los contratos inteligentes, pues conforme la normativa europea, pueden llegar a tener algún tipo de problema. Pero en México es perfectamente válido, siempre y cuando haya sido así acordado entre las partes. Perfecto. Voy a hacer un pequeño detalle sobre, hay un par de preguntas. Vamos a ir respondiendo todas las preguntas hacia abajo posteriormente a la presentación de todas estas, que son las preguntas principales, ¿ya? Pero solamente voy a aclarar un par que hay por acá. Primero dicen, cuando hablamos de firma autógrafa o mensaje de datos, lo que estamos hablando es de una firma autógrafa escaneada. ¿Alfredo? No, y es precisamente algo que tenemos que aclarar. Una firma autógrafa escaneada no deja de ser una imagen. Y una imagen, pues no tiene el carácter de firma. Lo que tiene el carácter de firma es la grafía que sobre el mensaje de datos hace la persona. Entonces, esa grafía propia, fíjate que el nombre es firma manuscripta, escrita de propia mano, firma autógrafo, una grafía propia que yo genero. Entonces, la que tiene valor tratándose de firma autógrafa en mensaje de datos es la grafía que tengo. El hecho de que ponga mi nombre en cursivas o que ponga una imagen de mi firma en México no tiene valor. El valor legal es de la grafía propia, esa firma autógrafa. Perfecto, excelente. Creo que era importante clarificar eso antes de continuar. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos fundamentales a tener en cuenta para incorporar la firma electrónica a los procesos empresariales? Este es un tema interesante y es un tema más tecnológico y más de tu lado, Benjamín, pero sí, jurídicamente hablando, la digitalización es buenísima, nos disminuye costos, ayuda a generalizar, nos hace mucho más eficientes, pero debemos de cuidar y tener muy claro que el diablo está en los detalles. Entonces, una cosa es decir, claro que es prueba en juicio y no tenemos, pero debemos de cuidar que las pruebas que evidencian esas garantías que me exigen, estas reglas de valoración por parte del juzgador, se encuentren como rastros de auditoría en el propio documento, precisamente para que no me haga depender de terceros en el momento en que lo tengo que presentar a juicio. Entonces, es evidente que existen ahorros importantísimos. Mira, yo me acuerdo, yo trabajé mucho tiempo en un banco y me acuerdo el problema que significaba ir a paquetear
grandes paquetes para encontrar un contrato o un documento o una evidencia de pago o de cobro. Y era pues ir día con día a grandes bodegas y estar verificando en una caja documento por documento el riesgo de que se mojen, de que se roben y el costo de lo que implica tener los documentos. Bueno, pues en el mundo electrónico, pues eso ya pasó, ya todo tienes acceso en el minuto, pues precisamente en la computadora, y eso es lo que debemos de cuidar. Perdón, Benjamín, ahora sí te dejo porque tú eres el de los elementos. No, totalmente, estoy muy de acuerdo. Desde el punto de vista operacional directamente, creo que los puntos más relevantes son considerar las grandes fallas que hay hoy en día o los problemas que desencadena el uso de una firma manuscrita, más allá de entender también el uso de la firma electrónica propiamente tal. ¿Cuáles son estos? Primero, como decía Alfredo perfectamente, cuando se utiliza la firma electrónica, perdón, la firma manuscrita, lo que tenemos que hacer es primero coordinar con las partes. Cuando estamos generando en nuestra empresa de 10 a 30 o 50, incluso 100 contratos mensuales, tenemos un volumen gigantesco de documentos que van viajando por toda la República para ser firmados, ¿verdad? Esto se transforma en un problema logístico. Yo creo que probablemente la gran mayoría de nuestros asistentes, los cerca de 200 personas que están conectadas en este minuto, lo han vivido varias veces, ¿cierto? Que tienen que estar coordinando esta flota de probablemente motoboys que andan llevando el documento de lado en lado. Eso es un primer problema, en temas de logística. Luego, ¿cuál es realmente la vericidad? ¿Cómo podemos verificar realmente que la persona de la contraparte está firmando el documento? O sea, enviamos nuestro papel en un sobre a quién sabe dónde, que lo va a recibir quién sabe quién, y va a firmar el documento desde algún lugar que no tenemos la menor idea si realmente lo firmó el representante o no. O sea, la verdad es que el nivel de seguridad de esa firma, aunque sea firmado por la persona o no, realmente el nivel de seguridad es bastante bajo. Es muy difícil realmente tener la verificación de que la persona firmó, ¿verdad? Y por lo tanto también esto se atribuye a un tema de costo y de poca practicidad, porque finalmente un documento que está listo, ¿cierto? Tenemos una relación comercial a punto de iniciar, que puede ser con un cliente, por lo tanto tenemos ventas paralizadas, tenemos también con servicios, ¿cierto? Que tenemos operaciones que no han podido comenzar porque tenemos estas firmas detenidas o trabajadores que no han ingresado a la compañía, contratos laborales y así sucesivamente. Entonces, finalmente tenemos todas estas operaciones paralizadas porque tenemos un documento que va viajando por toda la República buscando la firma de esa persona. Entonces, podemos entender que tenemos pérdidas de tiempo, aumentos de costo, aumentos de riesgo, aumentos de incertidumbre, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos son elementos bien relevantes para tenerlos presentes, que probablemente todos ustedes lo han sentido constantemente. Entonces, en el caso de utilizar la firma electrónica, para tener claro cómo realizar esta operación, primero es considerar cuáles van a ser los documentos que vamos a empezar a subir de manera progresiva para ir generando este entendimiento de nuestro público al uso de la nueva operación, o sea, de la nueva tecnología que vamos a utilizar, ¿ya? En Webdocs nosotros siempre recomendamos iniciar con los contratos más de servicio y a ir siempre sobre lo que son un terreno más de prueba, ¿cierto? Un terreno más de piloto, básicamente. Entonces, por ejemplo, utilizar las firmas electrónicas sobre lo que son los NDA, por ejemplo, o documentos generales también, de tal manera de que todos vayan acostumbrándose y viendo el valor de la agilidad que significa poder firmar con una firma electrónica. O sea, que los documentos pasan a estar listos literalmente en segundos, no tener que esperar un mes para que el documento llegue. Por otra parte, la seguridad de poder dar mi identidad, declararla antes de firmar el documento. Eso permite también tener mayores niveles de seguridad al momento de que la persona firma y olvidarnos de esta flotilla de motoboys entregando documentos por todas partes, ¿ya? Entonces, empezar a tantear con un paquete de documentos que sea nuestro piloto y a partir de eso ir ampliando el uso al resto de los documentos. Ahora, en general nuestros clientes utilizan la firma electrónica aproximadamente en un 80%, 80-90% con firma electrónica simple, que es la firma que está disponible de Webdocs, sin costo alguno, y el resto de los documentos lo utilizan con firma electrónica avanzada. ¿Por qué esta diferencia? Porque hay documentos que por su naturaleza también deja más tranquilo a las compañías tener, por ejemplo, la categoría de no repudio que entrega la firma avanzada, ¿ya? Más adelante entraremos también en el detalle de estas diferencias, pero es importante entender que
prácticamente la totalidad de los documentos pueden ser firmados con firma electrónica simple y por un tema práctico es bastante mejor que se utilice también para ese gran volumen de documentos. Entonces, como les comento, estas son más o menos las proporciones que se utilizan hoy en día y las buenas prácticas comenzar por un piloto e ir ampliando el uso a medida que la corporación se va adecuando y se va acostumbrando a esta nueva tecnología, también nuestras contrapartes, nuestros proveedores también, que son muchísimos. Entonces eso permite que toda la estructura, todo el ecosistema contractual se vaya acostumbrando para obviamente ya hacer directamente el uso ampliado a toda la corporación. ¿Ya? Seguimos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué ventajas competitivas tienen las empresas que hoy usan la firma electrónica? Acá me permito, Alfredo, conectarme de inmediato a la pregunta anterior. Ese es tuyo, Benjamín. Entonces, acá conectando directamente con la pregunta anterior, las ventajas son muchísimas. ¿Ya? Como les comentamos, primero, la reducción de los tiempos. O sea, traemos todo ese flujo de caja que toma en promedio 3 semanas más o menos firmar un documento. Traemos esas 3 semanas a literalmente minutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se puede firmar desde el tablet, desde el celular, desde donde sea. Entonces ya la operación es inmediata. El nivel de seguridad con la que se firma el documento es bastante mayor estar firmándolo de manera manuscrita, no notariado. ¿Ya? Y también el costo se reduce muchísimo porque obviamente no hay costos de logística, no hay costos de transporte, no hay costos de papeleo. En el caso de notarios no hay costos notariales, cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, de tal manera que se hace una reducción del riesgo importante. Ahora tenemos una verificación también de todas las operaciones que realizamos, una reducción de los costos muy importante y un aumento en las agilidades y en las eficiencias de manera muy relevante. Y más allá de todo lo que es cuantitativo, también genera un aumento muy importante en la satisfacción del uso de las operaciones diarias. Yo les puedo decir con pleno conocimiento de causa que realmente el uso de firma electrónica es algo que beneficia de manera importante la colaboración entre los equipos, porque las operaciones son inmediatas y no hay roces sobre en qué está mi contrato, por qué no lo hemos firmado, ya le llegó a tal persona, en dónde está, todo ese trayecto, esa negociación, esa conversación, que muchas veces es muy difícil de llegar al resultado final, se traduce en cosas de minutos y eso finalmente quita mucho trabajo encima. Esto también se los comento porque nosotros, como yo siempre digo, somos quienes padecemos de la enfermedad que curamos. ¿Por qué esto? Porque generalmente los últimos contratos que firman nuestros clientes, antes de empezar a utilizar firma electrónica, los últimos contratos que firman de manera manuscrita nuestros clientes, antes de utilizar firma electrónica, son los nuestros. Por lo tanto, yo tengo que estar muchas veces firmando manuscritamente los documentos y realmente es un dolor estar haciendo esa operación, un dolor gigantesco, el tiempo, el trabajo, estar yendo a escanear posteriormente los documentos. Es realmente mucho, mucho trabajo que se desprende solamente de esa operación y cuando, en cambio, nuestros clientes deciden inmediatamente partir con nuestro contrato firmando electrónicamente, es un agrado que eso inmediatamente libera la operación y todo realmente se activa desde el minuto en que se firma, que es, como les comento, en cosa de minutos. Así que obviamente que les puedo comentar que hay muchísimas ventajas y realmente los valores que ven nuestros clientes, esto hace que hace un año hubiéramos tenido que un 20% de nuestros clientes, o sea, de los participantes en estos webinars, habrían tenido firma electrónica, hoy en día es un 50% y vamos avanzando rápidamente en que básicamente todo el mercado ya se está subiendo a la tecnología de la transformación digital con el primer paso en la firma electrónica. Alfredo, ahí si tienes algo para comentar también. No, hombre, claro que tiene ventajas competitivas y estoy completamente de acuerdo a lo que tú comentas. La verdad es que la digitalización ya es un hecho. Ya hoy por hoy, pues ya estamos trabajando de manera digital. Entonces, miren, hay un texto en la Harvard Business Review que se llama miopía en la comercialización. Fíjate, me estoy metiendo en algo que no es de derecho, Benjamín, pero en este texto se habla de que Henry Ford, pues de alguna forma hizo el automóvil, o sea, empezó a desarrollar un automóvil, pero ahí en Estados Unidos había los mejores fabricantes de carretas. Bueno, pues había algunos proveedores de carretas que no querían, por así decirlo, atender también al nuevo modelo que estaba llegando de automóvil. ¿Qué fue lo que pasó? Pues siguieron proveyendo de insumos a las carretas, pero cada vez se hicieron más chiquitos y cada vez hubo más desarrollo de los automóviles. Es decir, aquellos proveedores que tuvieron la visión de negocio
y se voltearon al mercado automotriz, pues tuvieron mucho más desarrollo que los proveedores de las carretas, que pues cada vez el mercado en el tiempo se fue haciendo, se estancó o se fue haciendo más chiquito, ¿no? Entonces, pues sabemos que el mundo está hacia la digitalización. No perdamos de vista precisamente esa gran ventaja operativa, a mi juicio. Muy buena anécdota, y de hecho me cuelgo justamente de eso para comentar un punto adicional sobre eso, que es que efectivamente cuando las empresas deciden hacer un paso en la transformación digital, que comienza con la firma electrónica, es el primer paso de sofisticación. Entonces realmente el comenzar ese trayecto te permite empezar a detectar muchas áreas de mejoras posteriores a la firma electrónica, sino que empezar a entender las participaciones, las colaboraciones con las diferentes partes, las reacciones, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de abrir esa puerta permite que las áreas legales en general, que son quienes trabajan en el mundo contractual, son quienes empiezan a notar todas estas oportunidades de mejora dentro de su gestión, lo que obviamente que hace que la eficiencia de su área suba muchísimo, la digitalización, la presentación también ante el resto de las áreas. Ya no es un área antigua, ¿cierto?, que no maneja tecnología, sino que está totalmente tecnologizado, todos sus KPIs declarados, todas las mediciones de operaciones, y eso obviamente que aumenta la satisfacción sobre los servicios prestados en materia contractual. Entonces, justamente con lo que mencionas, Alfredo, de esto de hacer el cambio, de avanzar directamente en la evolución que se necesita en materia de industria, para mí el paso a utilizar la firma electrónica es totalmente necesario para comenzar la transformación digital de esa área, ¿no? Entonces, siguiendo ahora con la siguiente pregunta, ¿cuál es la principal diferencia entre la firma electrónica y la firma manuscrita? Creo que ya lo hemos conversado, pero Alfredo, si quieres decir algo así. Claro, la firma electrónica implica el intercambio de claves y contraseñas, y la firma manuscrita, que puede ser impuesta en un papel o en un mensaje de datos, pues tiene también valor legal. Es decir, fíjense, lo verdaderamente importante es, para utilizar una firma electrónica, debo de, primero, compartir contigo una clave y una contraseña, o debo de validar con un prestador de servicios de certificación tu identidad. Entonces, pues esto es el uso de la firma electrónica. La gran ventaja de la firma manuscrita es que es algo que hemos hecho toda la vida. Los clientes la conocen, la operan, entonces no requieren hacer nada. Lo único que requieren hacer es firmar, como lo han hecho toda su vida en papel. Entonces, la única cuestión es que la firma manuscrita, es decir, escrita de propia mano, pues en lugar de imponerla en un papel, la vas a imponer en un mensaje de datos. Seguro me vas a decir, Benjamín, pues es que en un mensaje de datos no se ve igual. O sea, cuando yo la veo en un PDF o lo hago desde mi teléfono celular, pues sale re fea mi firma, ¿no? ¿Cómo voy a validar esa firma con la que esté en mi credencial de lector o como la que yo hago recurrentemente? Y fíjense, ya existe también una cuestión que es una pericial grafoscópica digital, en donde es posible verificar los trazos de la firma, es decir, el inicio y el fin del trazo, y poder verificarlo como un biométrico. Y entonces, independientemente de que sea bonita o se vea fea, la verdad, esa firma, como es un biométrico, te identifica y te distingue. Ese es el valor legal. Entonces, estamos viviendo una época bien interesante, porque estamos viviendo una época en donde tenemos firma electrónica, ya sea simple o avanzada, y tiene valor legal. Y coexistimos con una firma manuscrita o autógrafa en papel y una firma manuscrita o autógrafa en mensaje de datos. Estamos como los coches híbridos, ¿no? O sea, tenemos pues un modelo eléctrico y un modelo físico, ¿no? Pero ya también tenemos el híbrido, el de en medio, donde también podemos operar. Entonces, fíjate que tecnológicamente se han ido adecuando las cosas para darles valor legal a todos los tipos de firma. Obviamente, si voy a tener una firma en mensaje de datos, no voy a tener esa presunción legal
uh, que tengo con una firma electrónica o con una firma electrónica avanzada, el no repudio. Yo tendría que probarlo, pero hay elementos para poder hacerlo y sobre todo una garantía si lo hago en mensajes de datos. Benja, Perfecto. Andrés, para sí. avanzar, sí, para avanzar a la siguiente pregunta, si quieres, abordemos esta de los tipos de firma electrónica, confirmándole a los asistentes que tenemos 10 minutos para concluir, para que tú, Benja, también nos des la conclusión, para que también Alfredo nos pueda también contar sus conclusiones y pasar a las salas VIP. Sabemos que tenemos muchas preguntas en la sección de preguntas y respuestas, especialmente a tres de nuestros usuarios que han estado preguntando diferentes cosas. Lo que vamos a dejar es el correo electrónico de contacto. La idea sería poder tener una sesión, poder, digamos que, responderles sus preguntas al detalle. En próximos minutos, cuando ya terminemos de abordar esta pregunta, también contarles, Alfredo va a estar en la sala VIP con nosotros. Entonces, dar el paso a la sala VIP. Continuamos, mientras tanto, en los últimos minutos que nos restan. Pues mira, hablar de los tipos de firma, ya hemos comentado algunos. Lo interesante es cuándo voy a ocupar cada cual. O sea, ya sabemos que existe una firma electrónica simple y que existe una firma electrónica avanzada. Fíjense, lo más interesante de todo esto es el llamarle, el nombre a mí me da toques, no me gusta. De verdad no me gusta, porque las dos son firma electrónica y las dos tienen el mismo valor legal. Son dos formas distintas de llevar a cabo una operación, de autenticarnos. Entonces, independientemente del tipo de firma que elija, el valor legal va a ser el mismo. ¿Para qué se usa la firma electrónica simple? Para contratos, para lo que tú quieras. La firma electrónica avanzada, ¿para qué la puedo utilizar? Mira, la firma electrónica avanzada tiene una característica que de alguna forma la distingue. Tiene la característica de que no es repudiable. Pero el hecho de manejar o operar una firma electrónica implica también una responsabilidad. Es decir, si yo voy a recibir una firma electrónica o voy a enviar una firma electrónica, tengo que verificar que esa firma electrónica esté, por así decirlo, acompañada de un certificado digital válido y vigente emitido por un prestador de servicios de certificación. Y tengo que verificar que esa firma electrónica no hubiera sido revocada. Entonces yo tengo que hacer una conexión. Hay proveedores que la hacen y hay proveedores que no. Entonces es una responsabilidad de quien acepta una firma electrónica o quien genera una firma electrónica hacer esta validación. Algo que me gusta mucho del proveedor que acompaña a Webdocs con estos modelos de firma electrónica avanzada es que se comunican precisamente con el SAT para hacer esta validación al momento de recibir una firma y al momento de generar. Y por otro lado, la firma electrónica simple, cuidar que cumpla los requisitos que están establecidos en la norma. ¿Te acuerdas, Benjamín, cómo fui latoso con el proceso de firma y nos fuimos a los detalles de la ley? Pues es precisamente lo que se debe de buscar al elegir un tipo de firma electrónica para mis contratos o para mis relaciones jurídicas. Totalmente, totalmente de acuerdo, y en general nuestros clientes es la manera como operan hoy en día con los tipos de firma electrónica. Antes de ir cerrando, porque nos queda muy poco tiempo, voy a pedir, Andrés, si puedes pasar a la slide 17, que hay un par de preguntas que creo son bien relevantes que se repiten constantemente. ¿Se puede usar la firma simple para contratos financieros tales como apertura de cuentas, solicitud de crédito e inversiones? Mira, de acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 52 establece que se puede utilizar la firma electrónica avanzada o cualquier otra forma de autenticación. Fíjate que hay disposiciones específicas para la contratación de crédito y la apertura de cuentas no presenciales. Y claro que hay posibilidad
de hacerlo utilizando modelos de firma, cualquier medio de autenticación. Lo que sí, debemos de cuidar muchísimo los requerimientos de la propia Comisión Nacional. Ya ven que la Comisión Nacional establece niveles de cuenta y dependiendo del nivel de cuenta se generan requisitos para poder utilizarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, un nivel 2 de cuenta, pues requiere algo muy simple, nada más tener una identificación oficial con fotografía y datos. Probablemente para aperturar una cuenta nivel 3 o nivel 3 con esteroides sin límite, requieras otros requisitos para generarla entre ausentes. Pero claro que se puede utilizar otro medio de autenticación cumpliendo con los requisitos adicionales que establece la propia comisión y Secretaría de Hacienda, obviamente. Perfecto. Si podemos pasar a la slide 19, Andrés, que quiero que toquemos a esas 3 preguntitas que quedan. Esta, Alfredo, muy rápidamente, que es una pregunta que constantemente hacen. ¿Cuánta diferencia hace un contrato con firma simple sin NOM 151 frente a una con NOM 151? La diferencia del cielo a la tierra. Mira, una constancia de conservación con NOM me cuesta centavos o incluso pesos, muy poco. En cambio, el no tener una NOM 151, yo tengo en el momento de presentar a juicio un mensaje de datos, un archivo electrónico, yo tendría que probar que ese mensaje de datos desde su concepción y generación original no se ha modificado. ¿Cómo lo puedo hacer? Tendría que ocupar un dictamen pericial. Y un dictamen pericial, si bien me va, me cuesta miles de pesos. Estoy viendo una diferencia solo en costo, ¿no? Y es una diferencia grande. Totalmente de acuerdo. Y finalmente, la última slide, si me pueden ayudar con esa, por favor. Perfecto. Algunos clientes mencionan que no utilicen la firma electrónica para temas laborales. Esto ya lo conversamos, pero quiero dejar el reforzamiento. Porque no es aceptada en este rubro. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, les vamos a pedir que por favor lean la Ley Federal del Trabajo y sobre todo la última actualización, que en el terreno procesal, claro que admitan la firma electrónica, claro que admitan y pues refieren específicamente el mensaje de datos y firma electrónica, tanto simple como avanzada. Claro que lo admite y pues está contenido en la parte procesal de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, no es cierto, me da muchísima pena decirlo, pero claro que hay que hacer. ¿No? O sea, claro que se puede hacer y claro que tenemos que manejarlo. Ojo, cuidando detalles. Por ejemplo, estos que les comentaba. Es decir, a qué correo electrónico intercambiamos claves y contraseñas, cómo se generó el documento. Yo mandé una OTP. Había una pregunta por ahí de qué era un OTP. Es un one-time password. Es un password de un solo uso que se utiliza para poder autenticar a una persona. Entonces, cuidar que pues el registro o el enrolamiento se haga desde una cuenta personal del empleado, no la cuenta que opera o que administra la empresa. Igual que las referencias al teléfono sean personales del empleado, no de la empresa. Yo creo que con eso y cuidándolo muy bien y cuidando los detalles en relación al enrolamiento, podemos estar tranquilos. Perfecto, entonces muy agradecido por esa explicación. Ahora para conectar un poco, ¿qué es directamente WebDocs? ¿Cómo realizamos nosotros la operación de transformación digital con todo lo que es la firma electrónica y el uso obviamente de la digitalización en materia de firma? Entonces, si me pueden ayudar con la siguiente slide. WebDocs es un ecosistema inteligente para la gestión y firma de contratos, ¿ya? ¿Por qué directamente más allá de la firma? Porque toda la gestión operacional que involucra la gestión contractual, desde que alguien te pide un contrato, cómo te lo pide, con qué datos, con qué documentos se conecta, cómo se negocia el contrato, quiénes lo aprueban, mi contraparte hace comentarios, deja registros de aprobaciones, de rechazo, posteriormente firmamos el documento con obviamente el punto principal que es la firma electrónica y a partir de eso tenemos un documento que hay que hacerle seguimiento. Todo esto, toda esta operación
se realiza a través del ecosistema, porque finalmente nosotros tratamos con clientes, con proveedores, con trabajadores y con todas las personas que pueden ser también externas de nuestra corporación, de tal manera de que todo el ecosistema está agregado en la plataforma de Webdocs. La siguiente slide, por favor. Entonces, y nuestro foco básicamente es que nosotros conectamos digitalmente organizaciones para lograr estas relaciones de negocio justas, eficientes y transparentes. Esto quiere decir que permitimos que cada quien se conecte obviamente y deje su registro y deje también sus propias impresiones sobre los contratos antes de tener esta relación comercial ya conectada. Contamos con muchísimos clientes en el mercado mexicano, en LATAM estamos ya presentes básicamente en toda Latinoamérica. Tenemos grandes clientes como por ejemplo Grupo México, el Puerto de Liverpool, Clara, Megacable, Rayados de Monterrey, dentro de Premium Restaurant Brands, GP Vivienda, dentro de muchísimos otros grandes clientes y también clientes latinoamericanos, como puede ser Walmart, el Banco Santander, Avinbet, dentro de varios otros clientes. Por lo tanto, tenemos el gran respaldo de grandes corporaciones que utilizan hoy en día Webdocs, que está totalmente tropicalizado para el uso en el mercado mexicano y tenemos equipo local para prestar servicio en esta materia. Y para ser muy concreto, nosotros manejamos todo el proceso contractual. Este ecosistema de contratos funciona a partir de todo el ciclo de vida del contrato de una manera de inicio a fin, partiendo por la prefirma, posteriormente en la etapa de firma y finalmente en la posfirma, lo que aporta obviamente la agilidad, el cumplimiento y la calidad de control. En todo lo que es la etapa de prefirma, desde las solicitudes, ¿cierto? Alguien solicita un documento, que eso ya no te lo soliciten a través de un correo electrónico, sino que vaya directamente por la plataforma para entender cuántos requerimientos está recibiendo el área legal y que obviamente esto no quede en un pozo en el que nadie sabe cuánto estrés está siendo atribuido al área legal directamente, cuánto trabajo o cuánta carga de trabajo tienen hoy en día. Por otra parte, que las solicitudes lleguen con la información que se necesita para comenzar la creación del documento y que no simplemente te digan, hola, necesito un documento y la responsabilidad ahora es del área legal, sino que tiene que cumplir con indicarme cuál es el mandante, cuáles son los servicios que se van a pactar, cuál es el precio, etcétera, toda la información que ustedes necesiten. Posteriormente, las etapas de redacción, comenzar a trabajar obviamente la creación de los documentos, poder negociar también con las contrapartes, poder esperar los comentarios de las contrapartes para agregarlos dentro de este documento y que quede el registro de que se fueron aprobando los documentos en ciertas etapas, de tal manera de que cuando lleguemos a las aprobaciones finales y pasemos a lo que es finalmente la firma del documento, esa persona que tiene que firmar, el representante legal, cuenta con el respaldo no solo de todo su equipo, que ya sabe que si un contrato llegó a firma, llegó por el proceso estipulado para que esto suceda, sino que además cuenta con las validaciones de la contraparte, de tal manera de que puede firmar de manera certera. Entonces pasamos posteriormente a la etapa de firma, y en la etapa de firma, como ya hemos comentado de manera bastante extensiva, es que Webdocs permite firmar cualquier documento que pueda ser firmado en México, puede ser firmado desde Webdocs. ¿ya? Y a nivel LATAM básicamente totalmente abordado, también Estados Unidos, y la verdad que nuestra capacidad de adaptarnos a los mercados es muy alta, porque nosotros agregamos proveedores de firmas electrónicas avanzadas en el caso de ser necesario para los mercados que se estén considerando. Por lo tanto, y esto es un valor bastante importante porque no conocemos ningún otro proveedor que tenga un sistema como esto, nosotros nos empezamos a convertir en una especie de portafolio de proveedores de firma electrónica, de tal manera de que ustedes pueden elegir qué proveedor va a ser utilizado en qué proceso directamente, inclusive a través de un árbol de decisiones. Entonces esto permite que ni siquiera tengan que estar decidiéndolo por proceso, sino que directamente lo dejen configurado y el sistema les vaya indicando cuándo debe firmar, con qué tipo de firma, qué persona. ¿ya? Y posterior a la firma, obviamente, viene todo el seguimiento y control de la documentación, de que estas condiciones que se pactaron se hagan valer directamente, de que no caigamos en incumplimiento y poder entender sobre todo también el resultado del desempeño que hemos tenido. ¿Cuál es la carga de trabajo que tiene el equipo? ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Qué tipo de contratos me piden en su mayoría? ¿Cuál es la eficiencia de ciertos abogados o de ciertas personas? Muchas veces las responsabilidades no solo recaen sobre el área legal, sino que son los diferentes actores que van participando. Por ejemplo, finanzas tiene que dar aprobaciones cuando los presupuestos son mayores a tal rango. Tal vez el cuello de botella puede estar allá, o directamente el área de riesgo tiene que evaluar a proveedores y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, Webdocs es una herramienta que permite controlar todo el ciclo de vida de punta a punta, de tal manera, obviamente, de entregarles el valor que necesitan, combinado con la potente herramienta de firma electrónica.
Entonces, dicho esto, los invitamos a pasar a las salas VIP para hacer las consultas ya más en detalle que necesiten, y obviamente poder ver con un mayor detalle cualquier consulta que tengan, cualquier duda que haya quedado dentro de la presentación. También, obviamente, agradecer a Alfredo por tu participación, como siempre, de valiosísimo valor. Creo que todos los participantes, los más de 200 personas que se conectaron, están muy, muy atentas a todas tus preguntas, o sea, a todas tus respuestas, como siempre es así, y te agradecemos nosotros también, obviamente, por tu participación, y esperamos ahí las preguntas que vayan saliendo en esta sala VIP. No, hombre, un honor. Y he estado tratando de responder algunas preguntas de las que estaban por aquí, pero ahí vamos. Pero bueno, pues un gustazo y nos vemos en la sala VIP, con muchísimo gusto. Listo, yo les recibo. Perfecto. Alfredo, un honor tenerte con nosotros. Frasca, Benja, pues les doy el paso para que vayan a las salas VIP. Me quedo con los asistentes con los que están acá. Si quieren saber más de nosotros, pues desde luego está nuestro portal web www.webdocsclm.com. También les dejábamos vía chat el correo electrónico con el cual ustedes pueden contactarse con nosotros, a Alfredo y a Frasca, para que no se nos vayan a mezclar los audios de la sala VIP. Pueden salirse de la transmisión para que puedan estar en la sala y los audios no se vayan a cruzar. Nos vemos igual. Con gusto. Nos vemos en la otra. Gracias. Ya vía chat, para todos los asistentes que todavía están conectados, está el enlace, como les mencionábamos, es un enlace de Google Meet, en el cual ya están nuestros consultores de WebDocs, ya Benjamín Frascaroli, Alfredo Reyes van en camino a la sala VIP, y ahí los esperamos. Bueno, a los que no tienen el tiempo, quizás que tienen otra reunión agendada, les dejamos nuestro correo de contacto, marketing@webdocsclm.com. Ahí también podemos responder a sus inquietudes, a sus dudas. Un gusto tenerlos con nosotros en esta mañana. Sabemos que hay muchas preguntas que no fueron abordadas. Para eso, precisamente, tenemos el espacio de las salas VIP y les dejamos nuevamente nuestro dato de correo electrónico, nuevamente, marketing@webdocsclm.com. Ahí pueden escribirnos. Estamos con todo el gusto atendiendo las preguntas que tengan. Muy bien. Bueno, pues de esta manera damos por finalizado el webinar y la sesión online que tenemos en este momento. Vemos que las personas ya han ido pasando a la sala VIP, allá los esperamos. Vamos a dar un momento más quizás para los que hasta ahora están teniendo. No vamos a cerrar la sesión. Insistimos, vía chat tienen el enlace, lo hemos enviado varias veces para que ustedes lo tengan ahí y se puedan conectar. De resto, para nosotros es un gusto acompañarlos en esta ya tarde en México, siendo las 12:07. Bueno, pues esperamos reunirnos y estamos ansiosos y gustosos de que ustedes nos acompañen también en una próxima sesión de, nuestras sesiones online de WebDocs. Veo que están llegando más preguntas. A ver si de pronto tiene que ver con las salas VIP. Nos dice Judith, ¿cuál es el enlace? Si quieres, Judith, dame un minuto, te lo voy a compartir directamente en la respuesta que te puedo dar a la pregunta que tú nos haces. Judith, creo que la pregunta ya fue resuelta. Vamos a verlo en vivo. A ver, un segundo. Sin embargo, bueno, sí, ahí la pregunta ya fue resuelta. Está en el chat. Ahí estamos con el enlace. Les informamos, bueno, nuevamente un enlace de Google Meet para que se unan. Muchas gracias a todos por su participación.